La lección de esta semana, el comienzo del Evangelio. Y el versículo, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Bien, el foco de hoy, las buenas noticias de Cristo. Eso es el Evangelio. ¿Qué podemos aprender de Juan Marcos, el posible autor del Evangelio de Marcos? Bueno, que el Espíritu Santo puede transformarnos en valiosos discípulos de Cristo al servicio de su Evangelio, como lo hizo con Marcos. Hechos 12:12 dice, ¿quién era Marcos? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 13, 5 y 13 nos dice algo más de Marcos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Bueno, él estaba en esas funciones inicialmente de ayudante. Y en el 13 nos dice algo no tan positivo de Marcos inicialmente. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y en Hechos 15, 38, dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, es decir, Marcos. La razón por la cual Marcos había devuelto es que a Pablo no le parecía bien al inicio. Algo había ahí. Pero qué lindo lo que es el Espíritu Santo y cómo nos transforma. Veamos 2 Timoteo 4:11 y lo que pasó con Marcos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Y ahora Pablo dice, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios, que muchos de nosotros nos haga útiles para el ministerio de Cristo. El material para el maestro dice, para Marcos, el Evangelio es la buena noticia de Dios, cimentada en las sagradas escrituras, proclamada por Cristo en las sinagogas y manifestada en su ministerio terrenal. Como tal, la buena nueva de Dios es también, en verdad, la buena noticia de Jesús. ¿Qué daba autenticidad al bautismo de Juan el Bautista? Bueno, el bautismo que llevaba a cabo Juan el Bautista le daba esa autenticidad por la experiencia del arrepentimiento que implica la confesión de pecados y una decisión de cambiar de rumbo, lo cual nos acerca a Dios para el perdón de pecados. Marcos 1, del 1 al 8, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero, a Juan el Bautista, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. La lección del martes dice: Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios. Vestido como el antiguo profeta Elías, Juan habla acerca de uno que vendría después de él y que es más poderoso que él. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. ¿Cuál es la importancia del bautismo de Jesús? Con la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el bautismo marca el inicio del ministerio de Jesús, que de inmediato entra en conflicto con Satanás. Veamos lo que dice Marcos 1, 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de Dios Padre de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. La lección del miércoles dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. El aspecto de la lucha en esta escena se muestra mediante la referencia a los 40 días de la tentación, a la presencia de animales salvajes y al servicio que los ángeles brindaron a Jesús. ¿Cuáles son las 3 partes del Evangelio? La parte profética sobre el cumplimiento del tiempo. Segundo, la cercanía del reino de Dios. Y tercero, el llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Repasemos la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, 24 al 27, que es una de las partes importantes del Evangelio. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
eso fue allá en 457 a.C., hasta el Mesías príncipe, o sea, 27 después de Cristo, cuando se dio el bautismo de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, pero no inmediatamente, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, hasta 34 después de Cristo, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, como 31 y medio después de Cristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda por la muerte de Cristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en Marcos 1, 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Se refería a la profecía de las 70 semanas. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La lección del jueves dice, la profecía de las 70 semanas comienza en 457 antes de Cristo con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén, según Esdras 7. 69 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después. La aplicación personal de hoy. ¿Crees en el Evangelio, las buenas noticias de Dios que son también las de Cristo? Amén.